hacía ya bastantes años, creo, Benja, que no juntos no alabábamos al Señor, pero bueno, nos ha dado una vez más la oportunidad y ha sido linda la alabanza hoy. Siempre es linda, pero hoy me ha gustado mucho porque hemos hablado, hemos cantado al Señor, decíamos en el especial es dueño de mi vida, es dueño de mi alma, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Cristo y su venida, en total la Trinidad completa, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por eso, le damos gracias a Dios por poder estar junto con ustedes y quiero que durante toda esta enseñanza piense en el invitado especial que hemos traído esta noche, que es nuestro Señor Jesús. Y en la compañía perfecta para Él, que es usted mismo. No es el que está a su lado, no es el que está frente a usted, es usted mismo. Así que hoy una cita a Cristo y usted. La Trinidad, el Señor, el Espíritu Santo y usted. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. El texto va a empezar en el 24, pero yo quisiera leer desde el 22. Antes de comenzar con la enseñanza, vamos a dar un minutico para que consigan el libro. Miren, hay tres palabras que se van a repetir durante muchas veces en esta enseñanza, juntas, separadas, una por una, pero van a estar. Es la justicia, la santidad y la verdad. Y estos son conceptos importantes que debemos conocer, pero no conocer como hoy se conoce en el mundo. Por ejemplo, la justicia. Hoy la justicia en el mundo es que todo el mundo tenga por igual y no que cada quien tenga de acuerdo a sus obras. Si ven cómo han cambiado el término a lo contrario de lo que es. Hoy justicia es que todos tengan por igual, pero ¿qué dice Romanos 2, 6 y 7? Nuestro juez justo pagará a cada quien conforme a sus obras. Por lo tanto, justicia es que aquella persona que obra mal reciba su retribución y la que obra bien también reciba su retribución. Santidad. La santidad, mis hermanos. La santidad ahora es un concepto olvidado debajo del púlpito, detrás del linario, que no se menciona en la iglesia muchas veces por miedo a ofender. Pero recuerden que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es fundamental para el creyente conocer lo que es la santidad. Como les dije, Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la verdad, hoy la verdad es relativizada. Es tu verdad, es mi verdad, es tu perspectiva, es mi perspectiva. Yo le voy a dar dos verdades absolutas aquí ahora. La primera es que Juan 14:6, hablando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto significa sí y solo sí, a través de mí se puede ir al cielo. Eso es una verdad objetiva. Y la segunda verdad la encontramos en Primera de Pedro 2, 7, 17. He aquí la piedra que es preciosa para quienes creen en él, pero la piedra que hace tropezar para los que le rechazan. Esto es un texto que es bastante fuerte si lo leemos en su contexto. La piedra de tropiezo no es cuando usted va caminando, se tropieza y cae. La piedra de tropiezo es la que acaba con todo aquello que está en su camino. Así que Cristo puede ser su piedra preciosa en la cual usted hace su asidero, o es la piedra que lo va a destruir. Eso es una verdad bíblica. Ahora sí, comencemos con el texto. Antes quiero contarles un poco el libro de Éfeso, como lo vimos en la enseñanza pasada. Fue escrito entre el 60 y el 62 por el apóstol Pablo. No todo el mundo está de acuerdo con esto, pero es donde la mayoría concuerdan, por decirlo de alguna manera. La ciudad de Éfeso es una ciudad a la orilla del Mediterráneo. El hermano Abelardo nos señalaba en el mapa, no sé si se recuerdan, y era la más importante de Asia Menor o de Anatolia. Era la ciudad estrella de esa zona y también una ciudad muy importante para el Imperio Romano. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque muchas veces hoy en día nosotros decimos, miren cómo está la sociedad. Déjenme decirles algunas cosas de Éfeso. Su puerto era la gran atracción. Todo el mundo pasaba por Éfeso en el comercio de Asia a Europa y viceversa. Eso está en el estrecho del Bósforo, actual Turquía, ¿no? Y por ahí pasa todo el comercio y siempre ha sido así. Bueno, por muchos años ha sido así. Por ende, todas las culturas pasaban por ahí. Ahí llegaron los griegos, Alejandro Magno, después llegaron los romanos y por ahí leí Cleopatra estuvo por ahí. En fin, era un punto muy importante de la zona, pero lo que también lo hacía importante era el templo hacia Artemisa
o la diosa Diana. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 19, versículo 10 más o menos, cuando el apóstol Pablo visita Éfeso, los artífices, esta gente que hacía los templecillos de Diana, se puso brava con el apóstol Pablo, lo iban a matar y todo, porque les bajó el comercio, ¿no? Pablo llegó predicando a Cristo y la gente se sintió ofendida porque dejó de venderse el tributo a la diosa Diana. Otra cosa que pasaban los cristianos de esa época era que el gobernante del imperio era Nerón. Y todos conocemos la fama de él, ¿no? Nerón gobernó creo que del 58 en adelante, por ahí, o del 52, no recuerdo bien, pero era el emperador en ese momento. Entonces ya tenemos dos enemigos de los cristianos en aquella época. Tenemos el paganismo por una parte y por otra parte tenemos a el gobierno, el imperio. Sumámosle a esto los judíos. Pablo, en Hechos capítulo 8 y 9, ¿qué iba a hacer a Damasco? A apresar y a matar a los creyentes. Por lo tanto, tenemos también la persecución por parte de los judíos. Entonces tenemos enemigo el Estado, tenemos el enemigo el paganismo y también a los mismos judíos. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso no estaba pasando por un momento mucho mejor al que podemos estar pasando nosotros ahora mismo. Otro dato que le quiero dar es que cuando Pablo escribe la carta de Éfeso, estaba en prisión. Por lo tanto, lo que aquí tenemos es una carta escrita de un preso por Cristo a una iglesia que estaba pasando por un mal momento. Déjenme darle otro versículo, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Dice el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Nos encontramos con otra sorpresa. Los apóstoles de mentira no son nuevos. Estos que están ahora en la tele y son famosos no son nuevos. Miren que aquí Éfeso estaba lidiando con eso. Recuerden que la carta del Apocalipsis la escribe el apóstol Juan entre el 90, el 100, el 95, por ahí. Y dice, has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Y termina el Señor con esa frase famosa, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo esto se los cuento para que mientras vayamos avanzando en nuestro estudio de hoy, recordemos que Éfeso estaba pasando por situaciones difíciles. Una de las excusas que más escucho es que no, pero es que los tiempos bíblicos eran diferentes. Sí, no había WhatsApp, pero persecución había. Quizás no había internet, pero había inmoralidad. Quizás no había progresismo, pero estaban estos griegos que tenían todas esas creencias extrañas hacia lo que fuese. Acá Pablo, junto con comenzar nuestra enseñanza, Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre. Imagínese usted que va caminando en la noche oscura, entra a una casa muy oscura y de repente le prenden las luces. Esto es lo que él está haciendo aquí. Junto con entrar, nosotros nos encontramos vestidos del nuevo hombre. Quiere decir que había un viejo hombre, ¿no? Porque si hay uno nuevo, hay uno viejo. ¿Y usted sabe qué quiere decir vestidos en griego? Lo mismo que quiere decir en castellano. Póngase la ropa del nuevo hombre. Lo que quiere decir es que si hay un proceso de conversión, si hemos nacido de nuevo en Cristo, necesitamos algo que nos caracterice como tal. Pero es necesario este primer paso. Mucha gente hoy en la calle dice, no, es que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. El único libro que tiene autoridad para hablarnos de esta vida y la venidera es este. El único libro que habla acerca de Dios, de Satanás, de los ángeles, del cielo y del infierno con toda autoridad es este de aquí. Todos somos hijos de Dios. No lo creo. Por ejemplo, Juan 8:42 nos dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice Jesús, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice Jesús. ¿Vosotros sois de vuestro padre? Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No lo creo. Necesitamos nacer de nuevo. Segunda a los Corintios 5:17 no la sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que ciertamente los seres humanos tenemos dos naturalezas.
O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Hoy cuando salí del trabajo, un amigo me preguntaba acerca de un personaje infame de la historia, no lo voy a mencionar, no vale la pena, y me decía, no, es que decían que él tiene pacto con el diablo. Y yo ¿y qué pensáis de eso? Porque claro, todo el mundo sabe que como somos cristianos, vamos a la iglesia, quizás tenemos una percepción más clara o más mística, realmente es la palabra de todo esto. Yo le decía, bueno, según lo que la Escritura enseña, es la autoridad para mí, no es necesario que alguien que no ha conocido a Cristo tenga pacto con el diablo, si le pertenece en su totalidad. Entonces no es que en este aspecto de la vida, él puede ofrecerle algo a Satanás. No, si todo él es de Satanás, todo él le pertenece a Satanás. Por eso yo les ruego en esta noche, mi hermano, que si no has recibido a Jesús, este es el momento. Este es el día bueno para renunciar a ser hijo de Satanás y realmente empezar a ser un hijo de Dios. Y es el primer paso de los dos que vamos a estar viendo en esta noche. Volviendo a nuestro texto, por lo cual desechando la mentira, leímos recientemente que los hijos de mentira y que el padre de mentira es Satanás, porque ha sido homicida desde el principio. Y el apóstol Pablo dice, bueno, ahora que han creído, ahora que son una nueva criatura, el versículo 25, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiero que se note acá que un nuevo hombre debe marcar la diferencia. Muchas veces estudiando acerca de la conducta de los creyentes, yo digo, ¿de dónde sacamos esto? Y mi cabeza de una vez me lleva al catolicismo. Usted le pregunta a cualquier persona, no, es que yo soy católico. Sí, pero nunca te he visto en la iglesia. No, yo soy católico. O lo ve tomando licor en algún lugar. No, que somos católicos. Y por muchos años la diferencia entre los católicos y los evangélicos era, por ejemplo, no tomar licor, ¿no? Esa ha sido una de las grandes diferencias. Pero ese mal se ha infiltrado en la iglesia. Y ahora tenemos evangélicos, bautistas, protestantes, llámele como quiera, dentro de la iglesia que se comportan como los católicos. Van los domingos al culto, pero el resto de la semana es una persona más en su trabajo, es una persona más en la universidad, es una persona más en su edificio, en su villa, donde quiera que viva. Y eso lo hemos mal heredado. Por lo cual, desechando la mentira, porque somos miembros los unos de los otros, el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uno de los versículos que yo creo que más hemos repasado, ¿no? En nuestro transitar con Cristo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Miren, este versículo 27 es rico, es muy rico en contenido. No deis lugar al diablo. Hay dos tipos de creyentes. Fíjense, están los creyentes que todo lo espiritualizan y todo lo que les ocurre en su vida fue el diablo. A veces no miden que son consecuencias o no medimos que son consecuencias de nuestros propios actos. A veces hacemos cosas imprudentes, no nos comportamos como debemos comportarnos y terminamos diciendo, es culpa de el diablo. Y están los otros creyentes del otro extremo que todo lo ven natural. Es decir, para evangelizar necesitan un plan elaborado, porque el plan es el que convence. Para predicar necesitan ser expertos en oratoria, porque como no saben hablar en público, no pueden predicar, olvidando que la convicción de pecado la da el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Los ingredientes para salvación es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Usted es una herramienta. Puedo ir yo, puede ir cualquiera, puede ir un mudo, hermano. Y el Señor va a hacer su obra, porque no es el talento de la persona, no es el plan, no es el proyecto, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y yo les pido que hoy nos paremos en este lugar, no demos lugar al enemigo. En la práctica, si tenemos algo contra otro hermano, es el momento de ir con él y pedir perdón. Y en lo espiritual, recuerden que su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra las legiones celestes. Me han preguntado a veces, Ángel, ¿qué piensa usted de los homosexuales? Por ejemplo, un tema
complicado, Chris, de tratar en el trabajo, ¿no? Lo mismo que puedo pensar de cualquiera que vive sin Cristo. Si es igual. Nuestra meta, y lo he dicho muchas veces, no es generar gente que no sea homosexual. No es generar gente moralista. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta debe ser que la gente vaya a Cristo. Porque el problema nosotros no lo tenemos con el inmoral, ni tampoco con el ladrón, ni con el mentiroso, ni con el promiscuo. El problema de nosotros es con el jefe de ellos, contra los principados y contra las potestades que los manejan a ellos. Ahí tenemos que ir, ahí es la lucha. O se les olvida que en otros tiempos también nosotros anduvimos, como dice Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados. Y no fue un plan perfecto del grupo de evangelismo, ni una alabanza bien entonada. Un amigo se me acercó la otra vez y me dijo que si quizás el diablo lo estaba atacando porque él iba muy mal. El enemigo no ataca a los no creyentes. Esto es primero por lógica, porque como les dije anteriormente, le pertenece. Él lo va a atacar a usted, mi hermano. No, a la gente de afuera no es necesario atacarla, a ellos le pertenece. Así que esa respuesta tienen por ahí. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto cuando leí, yo dije, bueno, el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis en lo mismo, ¿no? El antes y el después. Una evidencia clara de que hemos creído. Él dice, el que hurtaba, ya no hurte más. Yo conozco a muchos de los que están acá y sé que no han tenido ese problema en su vida. Pero puede reemplazar esa palabra por su problema. Y este mensaje está preparado para hombres porque el día de hoy habemos hombres acá, pero si el día de mañana a usted le toca hablar con un niño quizás, o con una mujer, o con un anciano, una persona, trate de que esa persona reemplace en su cabeza el hurtar por cualquier cosa. Yo estoy hablando con alguien que quizás tenga problemas con la pornografía. Yo le diría al que veía pornografía, el que era esclavo de eso, que ya no lo sea más. El que mentía, que ya no mienta más. Sino que, en este caso, sino que trabaje para que darle a lo que padece necesidad. No solamente el apóstol Pablo hace la corrección. Lo que hacía malo ya no lo haga, sino hágalo con un fin. ¿Y cuál es el fin? Bendecir a los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al oyente. Este es el versículo 29. La necesaria edificación. ¿Usted quiere tener un filtro para saber qué conversaciones puede tener? Acá está. La necesaria edificación. La Biblia dice que el hombre es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla, ¿o no? Si usted antes de hablar piensa, esto que voy a decir va a edificar, le aseguro que sus conversaciones, valga la redundancia, van a ser más edificantes. Para nosotros los varones es complicado llevar una conversación que no tenga doble sentido, que no tenga un garabato, como dicen acá en Chile, una grosería, dirían en mi país, que no tenga quizás una ofensa. Decimos, no, es que lo trato así porque nos conocemos, somos amigos y nos expresamos de tal y tal manera de la otra persona. Si no es para la necesaria edificación, ahórrelo. ¿Cuántas veces yo me he sentido culpable porque pasa un tiempo, estoy opinando acerca de algo y de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo? Me entristezco, me siento avergonzado con el Señor porque me he dado cuenta que los últimos 10 minutos de mi vida los he estado usando en una conversación sin sentido, que no es capaz de edificar a nadie. A mí me gusta siempre que alguien que me conoce mucho me acompañe cuando estoy enseñando, porque le pido que se levante y que si yo he dicho algo que no es, que me corrija. Aquí está Benja, que tenemos muchos años conociéndonos y sabemos que es así. Muchas veces nosotros hemos tenido conversaciones que no son edificantes para nada. Y seguramente ustedes han pasado por ahí. Pero el filtro con el que yo quiero que nos vayamos de acá esta noche es este: la necesaria edificación.
a veces hablar de política, hablar de fútbol, no sé, que nos gusta, hablar de algún otro deporte, de música, del tema que sea, puede ser positivo. Ahora usted me pregunta, hermano, ¿y cómo podemos usar eso? O sea, todo el tiempo vamos a hablar de la Biblia. Bueno, en esencia sí. De hecho, hacíamos el plan de lectura con Chris a principio de año y él me decía, fácil, ve las páginas que tiene tu Biblia, dividirla en 365 y lo que te dé son las páginas que hay que leer al día. Ese es un plan de lectura de la Biblia en un año. Le aseguro que si usted todas las mañanas lee las 5 o 6 páginas que le tocaron para ese día, va a tener bastante de lo cual hablar en el día que va a ser edificante y va a predicar el evangelio. Ese sería un plan. Poca o ninguna vez vemos al Señor Jesús diciendo algo en las Escrituras sin un sentido o sin un provecho. Y usted me dirá, claro, hermano, es que los que escribieron el evangelio se dedicaron a recopilar las cosas importantes que Jesús dijo. Pero yo, sinceramente, conociendo el carácter de Cristo y su fe y su esfuerzo por cumplir su propósito, difícilmente veo a Cristo hablando de algo que no conviene. O por lo menos de algo que no tenga que ver con el reino de Dios. Primera a los Corintios 10:23 me dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo que estoy diciendo le está haciendo bien a alguien. ¿Ah? Es la pregunta, ¿no? Lo que estoy diciendo le está haciendo bien a alguien. Les voy a contar una anécdota que me ocurrió terminando la pandemia. ¿Se acuerdan que nos daban un horario para ir al supermercado, todo esto, aún con mascarilla? Y un día fuimos al supermercado con la familia y volvimos en taxi. Veníamos con las compras y volvimos en taxi. Y con el taxista veníamos conversando y el taxista tenía una buena moral el hombre, por lo que conversamos. Él me decía, no, el estallido social y después vino la pandemia, la depravación, la delincuencia, la violencia ha subido, los precios. Y yo en todo llevaba como que la corriente porque estaba de acuerdo con él. Yo le decía, sí, esto está mal. Total, que en resumidas cuentas, hermano, nos revolcamos los dos por un pantano oscuro y frío todo el camino. Todo el camino, sí, la delincuencia, la violencia ha aumentado, los casos de COVID, había un repunte, la gente muriendo en los hospitales. Cuando llegamos a la casa, cuando ya íbamos llegando a mi casa, faltaban unos minutos para llegar, yo le dije al taxista, bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Fíjense esa frase. Y el Señor me detuvo, me sostuvo el brazo ante baja y me dijo, ¿sabe quién sabe lo que pasa? ¿O quién sabe lo que va a pasar? Lo que lee en la Biblia, me dice él. Oh, hermano. La cara de decepción de Sara, hacia mí, obvio. La cara de decepción de mi esposa. Ella me miraba como, ¿qué hiciste? Y yo ahí todo tartamudo, todo tratando de buscar un tratado en la mochila, aquí en el bolso, un tratado. Y yo así como que yo soy de los que lee la Biblia. Eso fue todo lo que alcancé a decir. Pero ustedes saben por qué yo no salé, por qué no fui luz, por qué no vi por el bien de él, por qué no evangelicé, porque yo me deleité en esa conversación. Y la conversación no era mala, no se dijeron garabatos, no se usó en doble sentido, pero ese hombre se fue sin Cristo. Y él gritaba, daba gritos su corazón de que él quería conocer al Señor. Mis palabras debieron ser contundentes. Hoy yo pienso en eso y me da vergüenza comentarlo. Este hombre me pedía que le predicara a Jesús. Hice el primer paso que todos conocemos del evangelismo, ¿no? No lo hice. Me la puso bombita, diríamos en el béisbol, ¿no? Me puso ese pichón suave. Pero yo no aproveché. Porque mi mente no estaba enfocada en el bienestar de él. Mi mente no estaba enfocada y mi corazón en el evangelismo de las almas. Estaba enfocada en un viaje de taxi. Eso me entristece mucho. Yo hoy solamente espero que ese señor haya conseguido un cristiano cuyo corazón ardiera por el evangelio más adelante y con todo lo triste que yo lo dejé, el otro terminara el trabajo. Lo que me lleva al versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Antes de empezar a enseñar, fui un ratico a la habitación a orar y yo le decía, Señor, yo sé que no soy digno de este santo oficio que hoy me encomendaste.
Yo le decía, si a la segunda frase caigo muerto, alabado sea, porque dije 2 frases. Ya me dejó llegar hasta el versículo 30. Y eso me da alegría porque este versículo es el segundo paso que usted debe entender esta noche. No pierda de visión, ¿no? Estamos hablando de un preso que le escribió una carta a una iglesia que estaba pasando circunstancias difíciles. Este es lo que estamos entendiendo. Y el preso le dice, que es el apóstol Pablo, vestíos del nuevo hombre creado según Dios, según la justicia, la santidad y la verdad. Eso le está diciendo. Y en el versículo 30 le dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora la primera alabanza que cantamos era sobre la venida del Señor, ¿no? Y yo creo que todos los creyentes queremos que sea pronto esa venida. Y aquí está una de los escenarios más lindos, de los consuelos más lindos que el Señor nos da. Hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Y empecemos por esto. No contristéis al Espíritu Santo. La primera verdad en este texto, el Espíritu Santo no es una energía. ¿Sabía usted eso? No es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad al cual podemos afligir. Usted no puede afligir la electricidad. Eso es una energía, no. Es una persona a la cual usted puede afligir. Esto es contristar, entristecer. Quien nos consuela, el Espíritu Santo, es quien inspiró las Escrituras y quien hoy aún nos las ilumina. El Santo Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. No es un error esto, es el énfasis. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y es una pena que tan pocos cristianos el día de hoy puedan defender esto sin caer en el error. ¿Por qué se los digo? Porque cuando nos preguntan una explicación sobre qué es el Espíritu Santo, se nos pone difícil la cosa, ¿no? ¿Ah? El otro día hablando con unos testigos de Jehová me decía, pero explíqueme usted a ver si yo entiendo el Espíritu Santo. Yo le decía, señora, mire, a ver si yo entiendo la Trinidad. Le decía, mira, a mí me cuesta entenderla, pero vamos a hablarlo entre los dos a ver si lo podemos solucionar. Porque el tema es que la Trinidad es una de las cosas más explícitas en la Escritura, pero a la vez más difícil de transmitir a otros. Pero si algo tenemos claro es que el Espíritu Santo es la tercera persona. El Espíritu Santo se puede entristecer, Efesios 4:30. El Espíritu Santo se puede apagar, Primera a los Tesalonicenses 5:19. Puede ser blasfemado, Mateo capítulo 21, versículo 31, y puede ser resistido, Hechos 7:51. Recuerde esto, entristecido, apagado, blasfemado o resistido. Entristecido o apagado por nosotros los creyentes, porque Él mora en nosotros. Y si es cierto, esto no es sinónimo, una palabra de la otra, sí guardan relación. Voy a tratar de explicarles, y perdonen ustedes otra vez la simpleza, se los advertí al principio, es una de las doctrinas más difíciles de explicar sin caer en un error. Miren, cuando yo discuto con mi esposa, ella se pone triste, ¿o no? Bueno, a todos nos pasa. Cuando discutimos con nuestras esposas, ellas se entristecen. O con nuestros hermanos, para los que no tienen esposa, nuestras hermanas. Pero ellas no dejan de ser nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestras esposas. Siguen estando allí. De la misma manera, aquí Dios usa lo que se llama, y perdonen el término, pero así se llama, antropopatía. O antropopatismo, es decir, un sentimiento humano para hacernos entender lo que ocurre cuando nosotros caemos en pecado. Recuerde usted que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Por lo tanto, tiene los atributos de Dios. Y no es un niño malcriado que se pone bravo y hace un berrinche. No, esto lo usa Dios para que nosotros en nuestra mente finita entendamos cómo es nuestra relación con Él. Entristecido, apagado, no actúa en su plenitud porque nuestras conductas lo llevan allá. Y blasfemado y resistido, obviamente, es por aquellas personas que no han creído. Recuerdan en Mateo capítulo 12, versículo 31, dice, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu. No, esto se refiere a los no creyentes. El que fue sellado para el día de la promesa no puede renunciar a ese sello. Y lo que me lleva a la segunda verdad, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Hemos sido sellados con Él para el día de la redención. Podríamos profundizar acá, pero por temas de tiempo no lo vamos a hacer. Podemos después retomar la enseñanza. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido sellados una vez y por la eternidad. El Espíritu Santo de Dios entró a morar en nuestra vida, no sé hace cuánto tiempo en cada uno de ustedes, pero eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es nuestra comunión con Él. Lo que puede cambiar es cómo nos dejemos usar por Dios. Pero lo que nunca va a cambiar hasta la eternidad, para siempre, es que usted ha sido sellado. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Seguimos, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Recuerdan lo que éramos antes? Lo que debemos ser ahora. Antes se benignos los unos con otros, misericordiosos, piadosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estoy en el versículo 32. La vara está alta. Es como Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por supuesto que Jesús es exaltado a lo sumo en este texto. Es impensable compararnos nosotros con el Hijo de Dios, pero hombre que estás aquí, ese debe ser tu meta. La estatura del varón, Cristo. Y miren lo que dice aquí. Es el varón perfecto, es nuestra inspiración, es una nota que yo dejé, en amor, sacrificio y también en entrega. Pero no solamente eso, sino que el autor termina diciendo en olor fragante. Es decir, que nuestro sacrificio, que nuestra entrega y nuestro amor debe ser un olor fragante, agradable a Dios. ¿Recuerdan en el libro de Levítico cuando se describía el animal para el sacrificio, no? Debe ser varón, perfecto y agradable a los ojos de Dios. En el libro de Levítico o de Deuteronomio vemos que el Señor no se complacía con cualquier animalito flaco, feo que anduviera por ahí, sino que había que traerle el mejor de todo. Recuerda que al principio le dije una cita hoy de usted con Cristo. Si Cristo viniera hoy como cantamos en el primer himno, ¿cómo nos encontraría? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Un nuevo énfasis en los temas en los que ocupamos el tiempo. Miren, aquí hay algo que quiero decirles acerca del pecado sexual. Hablando de fornicación, ni aun se nombre. Obviamente esto nos hace entender por lógica que si no se va a nombrar, tampoco se va a practicar, ¿no? Es lo que dice, es que yo doy por entendido que ustedes no practican esto, es lo que está diciendo el autor, pero ni siquiera hablen acerca de esto. Uno de los argumentos, cuando alguien me pregunta por qué es mala la pornografía, le digo, en principio, porque probablemente el video que usted está viendo, esas personas que están ahí no están casadas. Y eso se llama adulterio o fornicación. Y si usted se está alegrando, se está satisfaciendo con ver eso, quiere decir que el pecado le está alegrando. ¿Lo había visto por ahí? Es decir, las personas que generalmente están en esas escenas, yo no sé, no deben estar casados. No, pues no creo que digan, vamos a casarnos para... Pero esto dice, ni aun se nombre entre vosotros. ¿En qué ocupamos el tiempo? Miren, el pecado sexual tiene algo aparte de los demás pecados. No es que sea más grave, no es que sea peor, entendemos que todos los pecados son iguales, pero el pecado sexual, el Señor se refiere a él, miren. Pero el que se une al Señor, un espíritu está con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y el cual no es vuestro? 1 Corintios 17, 19.
Aquí el mismo autor, que es el apóstol Pablo, hace una diferencia. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 35. ¿Sí ven la diferencia, el énfasis que le da a este tipo de pecado? Por cierto, Proverbios 6 y 7, los que toman nota, es un buen libro para nosotros los varones, siempre estar repasando y recordando. Y aquí voy a hacer una lista de consejos prácticos, muy rápida, no necesita mucha explicación, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes acciones de gracia. Hoy está de moda ser agradecido. El tema es que usted le pregunta a las personas, ¿por qué eres agradecido? Y dice, no sé, al universo, a las vibras, no sé, ¿a qué? A las energías. No, el ser agradecido acá es al Señor. El único causante de las bendiciones, porque así se llaman, no se llama suerte ni se llama de otra manera, en nuestra vida es Dios. Y si usted agradece a otra persona por manejar su vida, está cometiendo idolatría. Porque el único que gobierna con toda potestad sobre cada aspecto del universo es el Señor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren qué lindo, Cristo y de Dios. Y antes el Espíritu Santo, lo mencionamos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. Preste atención acá. Hijos de desobediencia, o sea, que no todos somos hijos de Dios, hay algunos que son hijos de desobediencia. ¿Y quién ha sido homicida del principio? Lo leímos al principio, Satanás. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quién? Con los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hijos de tiniebla, hijos de luz. Hijos de desobediencia, hijos de Dios. Siempre mantengan este paso. Yo estaba aquí, era muerto en delitos y pecados, por gracia fui salvo, ahora soy hijo de Dios. Debo demostrar con mi conducta esto. No es que las buenas obras nos van a salvar, es que las buenas obras son producto de la salvación que ya ha ocurrido. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Se acuerdan los términos del principio? Y esto me hace acordar a Gálatas 5:21 y Gálatas 5:22. Más los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Otra vez un antes y un después. Y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Referencia directa a la Escritura. Lo que es agradable al Señor usted lo va a conseguir aquí, en ninguna otra parte. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ojo, porque vergonzoso es aún hablar de los que a ellos hacen en secreto. ¿A quién se está refiriendo? A los hijos de desobediencia, a los que hacen las obras malas, a los hijos de tiniebla, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hace unos días atrás hablaba con mi hijo Diego, él me decía que quería llevar mi Biblia para predicar en la escuela. Bueno, yo tenía un evangelio según Juan y le dije, mejor no lleve la Biblia, hijo, lleve el evangelio según Juan. Vamos a leer Juan 3, explíquemelo a mí a ver si puede explicárselo a sus compañeros, ¿no? Y recuerdo esa parte del capítulo 3 del libro de Juan, donde dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Déjenme buscarlo aquí y les digo el sitio exacto para que después no digan el hermano Ángel está inventando. La famosa conversación con Nicodemo y dice, más sé que practica ya. El 19, gracias Jimmy. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean. Me acordé cuando estudiaba esto, una vez que hicieron un piso en mi casa cuando era niño y el obrero, el maestro, terminó en la noche. Y nosotros, ¡ay, qué lindo el piso! ¡Qué bonito quedó! Al otro día cuando salió el sol. Las bateas, estaba todo, no estaba derecho, estaba todo desnivelado. Y obviamente, en la noche, la poca cantidad de luz no deja ver los defectos. Dice el apóstol Juan que cuando llegó a la presencia del Señor, irradiaba él, también en la transfiguración lo vimos. Y esa luz es la que saca en evidencia los manchones, como diríamos en nuestro país. Cuando usted pinta una pared y le pone la luz, ahí ve los defectos que quedaron. Dice también el Evangelio de Juan que los hombres no vienen a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. Y este es el propósito. Recuerda, paso 1, creer en Cristo. Paso 2, nuestra relación con Dios. No contristar al Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Que cuando Él venga o cuando nos llame, porque no sabemos qué va a pasar primero, no tengamos vergüenza. Hace tiempo el hermano de Benja, su hermano mayor Rubén, me decía en un culto de jóvenes, ya saben que hace tiempo porque era un culto de jóvenes, él me decía, hermano, ¿qué pensáis vos si en un video bien, en un data, en una diapositiva, saliera tu última semana? Digamos, sentamos a toda la iglesia y le pasamos tu última semana como una película. ¿Te atreverías a predicar el domingo que viene? ¿Ah? Ahora el Señor lo sabe todo. A Él no lo engañamos. Y la pregunta es para ustedes. Si hoy el invitado especial de nosotros, que dijimos que era Cristo, estuviese sentado aquí con nosotros y nuestra última semana pasara, imagínese usted y Cristo, más nadie en la sala. Y Cristo le dice, bueno ya, veamos tu última semana. ¿Cómo se sentiría usted? Para la gloria de Dios tenemos dos cosas. La salvación, Él dice que borrará nuestras transgresiones, que nos hará nuevas criaturas y que todo será hecho nuevo. Y para nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y terminamos leyendo el pasaje en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 17. Y dice de la siguiente manera, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Si, hermano, usted no ha tenido una decisión por Cristo, amigo que nos visita, no ha tenido una decisión por Cristo, es el momento, el día de hoy, de decidir. Y decir, quiero dar el primer paso. Y si usted ya tuvo esa decisión hace tiempo o ahora y tiene tiempo que quizás no convive con su Señor, que no alimenta al Espíritu Santo, empieza a partir de hoy. Y si usted dice, yo he estado firme, mire que el que esté firme, que no caiga. Así que aférrese también duro al Señor. Permítame orar por ustedes. Señor, gracias por estos hombres que has traído el día de hoy, Señor. Hambrientos de ti, Señor, deseosos de ti. También bendice a aquellos, Señor, que han venido por un compromiso adquirido. Y bendice a aquellos que vinieron a ver qué pasa, Señor. Sobre todos ellos, derrama hoy, Señor, tu palabra. Señor, te ruego que tu presencia, Padre, que está en este lugar, sea moviéndonos a cada uno de nosotros a una nueva conciencia y a una nueva manera de vivir. Sabemos, Señor, que la santidad, que comportarnos de acuerdo a su llamado, no es algo que nos va a quedar para toda la vida. Es algo que tenemos que trabajar día tras día, tras día, tras día. Y por eso te ruego, Señor, que pongas en nuestros corazones ese deseo ferviente, Padre, de ir en pos de ti a cada momento, de ir por tu palabra, de devorarla, como dice el Salmo 119, más dulce que la miel, Señor, y es lo que nos sostiene, lo que nos ayuda, por medio de la cual podemos conocerte. Despierta ese interés en cada uno de nosotros
día tras día por tu palabra y también por la oración, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que el medio que usted dejó para comunicarnos con usted es la oración. Háganos hombres de oración y de palabra, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos entristezca y para que podamos ser hallados dignos de tu presencia en el momento de tu venida. Muchas gracias por todos ellos, en el nombre de